Chicos, hola, muy buenos días, buenos días. El día de ayer empezamos a estudiar ese tema, el de cambio de fase. Eh, a través del simulador nosotros construimos curvas de calentamiento para el alcohol y para el agua. Aquí está la curva que hicimos sobre el alcohol, aquí está la curva que nosotros realizamos para el agua, ¿no? Y nos quedamos con esta imagen, ¿no? Esta imagen es bien importante porque los ejercicios que vamos a trabajar están relacionados con el agua, solamente con el agua. Entonces, fíjense, cuando el agua se calienta, pasa por diferentes etapas, dependiendo de cuál es la temperatura inicial a la que se encuentra, ¿no? Entonces, fíjense, primero, una curva de calentamiento describe cómo cambia la temperatura de un objeto, de una sustancia, cuando va absorbiendo energía en forma de calor. ¿Ok? Entonces vimos que hay algunas particularidades en estas curvas de calentamiento. Por ejemplo, en este caso tenemos inicialmente agua a una temperatura de menos 20 grados Celsius. ¿Ok? Aquí tenemos el eje del tiempo en minutos, aquí tenemos el eje de la temperatura en grados Celsius. Entonces, si nosotros encendemos el cronómetro, empezamos a tomar el tiempo cuando el objeto empieza a absorber calor, pues vamos a observar una variación de la temperatura en función del tiempo. ¿Ok? En esta primera etapa, fíjense, tenemos una recta inclinada que representa que la temperatura está cambiando de manera proporcional a la cantidad de calor que absorbe el material. ¿Ok? Después tenemos que la temperatura se mantiene constante, ¿no? Dijimos que la temperatura es constante cuando hay un cambio de fase. Entonces, cuando nosotros observemos una recta horizontal en una curva de calentamiento, pues podemos afirmar que está ocurriendo un cambio de fase. ¿Ok? Y también cuando nosotros observamos una recta inclinada, la sustancia está aumentando su temperatura, pero manteniendo la fase en la que se encontraba inicialmente. ¿Ok? Entonces, fíjense, de menos 20 a 0, la fase del agua es sólida. ¿Ok? El agua se encuentra en forma de hielos. Lo que va a pasar es que la temperatura aumenta de manera proporcional a la cantidad de calor agregada. Después, el hielo llega a la temperatura de 0 grados Celsius y en este momento, cuando el material sigue absorbiendo calor, la temperatura se mantiene constante porque hay un cambio de fase. El hielo se comienza a derretir. ¿Ok? Y hasta que la última parte del hielo, hasta que el último gramo de hielo se haya derretido, la temperatura va a permanecer constante. ¿Ok? Una vez que todo se ha derretido, tenemos ahora la fase líquida. Si la sustancia sigue absorbiendo calor, pues la temperatura va a aumentar de manera proporcional al calor agregado. Entonces observamos aquí una recta inclinada desde 0 hasta 100 grados Celsius. ¿Ok? Una vez que el agua líquida llega a 100 grados Celsius, si sigue absorbiendo calor, entonces lo que va a pasar es que la temperatura se va a mantener constante porque nuevamente va a ocurrir un cambio de fase. El agua líquida se convierte en vapor de agua. Ocurre la vaporización. Y una vez que todo el líquido se haya evaporado, si nosotros colectamos este vapor de agua y le suministramos calor, pues su temperatura se va a seguir elevando. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos de partes. Una en que las rectas son inclinadas, que indican aumento de temperatura, y que la fase no cambia. La otra parte es de las rectas horizontales, que indican un cambio de fase con temperatura constante. ¿Ok? Muy bien. Posteriormente nosotros realizamos algunos ejercicios sobre trazar curvas de calentamiento como esta. Dibuja la curva de calentamiento para un cubo de hielo que comienza su temperatura en 0 grados Celsius y se calienta hasta 34, ¿no? Habíamos llegado a que esta es la gráfica correcta, ¿no? En 0 grados Celsius hay un cambio de fase. ¿Por qué es así? Porque inicialmente tenemos hielo, ¿no?
hielo a 0 grados Celsius. Entonces, antes de elevar su temperatura hasta 34 grados Celsius, primero debe ocurrir un cambio de fase que está representado por esta recta horizontal. Una vez que todo el hielo se ha derretido, ahora sí, el líquido va a aumentar su temperatura hasta 34 grados Celsius. ¿Por qué hasta ahí? Porque hasta ahí nos pide el problema. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos con este ejercicio también. Hicimos este. Y ahora lo que vamos a hacer es cuantificar las cantidades de calor que se necesitan para llevar a cabo estas transformaciones. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, vamos empezando a tomar apuntes. El primer concepto que quiero que ustedes identifiquen es el de calor latente de fusión. ¿Ok? ¿Qué es el calor latente de fusión? Pues bien, es la energía que necesita una sustancia para cambiar su fase. ¿Ok? En este caso, como estamos hablando de fusión, será un cambio de la fase sólida a la fase líquida. Pero algo bien importante, estamos hablando de una unidad de masa. Esto quiere decir 1 gramo, 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a usar el siguiente dato para el agua. HF, el calor latente de fusión del agua, es igual a 80 calorías sobre gramo. Dicho de otra manera, 80 calorías por gramo, que significa que para que 1 gramo de hielo se derrita, para que 1 gramo de hielo cambie su fase del estado sólido al estado líquido a 0 grados Celsius, hay que agregarle 80 calorías. ¿Ok? Muy bien, entonces calor latente de fusión es la energía térmica que debe absorber 1 gramo de una sustancia para cambiar su fase del estado sólido al estado líquido. Y para el agua, anoten este valor bien importante, HF, 80 calorías por gramo. De la misma forma tenemos el calor latente de vaporización, ¿ok? Pues en la línea de pensamiento del concepto anterior, pues es la cantidad de energía térmica o energía en forma de calor que 1 gramo de una sustancia necesita para cambiar su fase del estado líquido al estado gaseoso. ¿Ok? Nuevamente, para el agua tenemos que HV, que es el calor latente de vaporización, es igual a 540 calorías por gramo. ¿Esto qué significa? Para que 1 gramo de agua líquida que ya se encuentra a 100 grados Celsius cambie su fase del estado líquido al estado gaseoso, debe absorber 540 calorías. ¿Ok? Eso significa esta HV. Y es todo lo que necesitamos para resolver los problemas de la sesión. Entonces vayan terminando sus apuntes, regreso un poquito a la lámina anterior para que puedan anotar estos valores. Repito, HF, calor latente de fusión para el agua, 80 calorías por gramo, que significa que 1 gramo de hielo absorbe 80 calorías para cambiar su fase del estado sólido al estado líquido a una temperatura de 0 grados Celsius. Y este otro dato, HV, calor latente de vaporización, que vale 540 calorías por gramo para el agua, que significa que para que 1 gramo de agua líquida cambie su fase del estado líquido al estado gaseoso, debe absorber 540 calorías cuando ya se encuentra a 100 grados Celsius. Muy bien, pues avanzamos. Los valores anteriores nos permiten saber la cantidad de calor que necesita el agua para que experimente un cambio de fase, ¿ok? Pero solamente para 1 gramo de sustancia, para una cantidad unitaria de masa, ¿ok? Si nosotros queremos saber la cantidad de calor que necesita una cantidad arbitraria de agua, lo que tenemos que usar son las siguientes fórmulas. Para la fusión, Q es igual a M por HF. ¿Ok? Es decir, ¿cuánto calor necesita el agua para cambiar del estado sólido a líquido? Pues simplemente es multiplicar la masa por el
valor o el coeficiente del calor latente de fusión, HF. Y para la vaporización, pues lo mismo, Q es igual a M por HV. ¿Okay? Recordando que HF es 80 calorías por gramo y HV 540 calorías por gramo. ¿Okay? Entonces son las formulitas que vamos a usar. Bien, vayan anotándolas por favor. Otros valores importantes que vamos a ocupar son los siguientes. El calor específico del hielo es igual a 0.5 calorías por gramo por grado Celsius. Y el calor específico del vapor de agua es 0.48 calorías por gramo por grado Celsius. Entonces vamos a representar el calor específico del hielo como CH, C sub H, y el calor específico del vapor de agua como C sub V. ¿Okay? Y recuerden que nosotros interpretamos esos valores de la siguiente forma. Para que un gramo, en este caso de hielo, eleve su temperatura en 1 grado Celsius, es necesario que la sustancia absorba la mitad de una caloría, 0.5 calorías. En cambio, para que un gramo de vapor de agua eleve su temperatura en 1 grado Celsius, pues debe absorber 0.48 calorías. ¿Ok? Muy bien, vayan anotándolo que nos van a servir para resolver nuestros problemas. Ok, entonces anotamos el ejercicio. Determine la cantidad de calor que se requiere para convertir 20 gramos de hielo a 0 grados Celsius en vapor de agua a 122 grados Celsius. Muy bien, pues vamos a usar lo que estudiamos ayer en la sesión. ¿Ok? Entonces, lo primero es identificar cuál es el estado inicial de la sustancia. ¿Ok? Entonces, tenemos hielo a 0 grados Celsius. Y también vamos a reconocer el estado final de la sustancia. Tenemos vapor de agua a 122 grados Celsius. Entonces, el hielo se va a convertir en vapor de agua. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es trazar nuestra curva de calentamiento. Recuerden, en el eje vertical tenemos la temperatura en grados Celsius y en el eje horizontal el tiempo en minutos. ¿Okay? Vamos a ubicar como referencia el punto de fusión del agua, que es 0 grados Celsius, y también el punto de ebullición del agua, que es 100 grados Celsius. Y después vamos a ubicar las temperaturas inicial y final de la sustancia en el ejercicio, que es 0 grados Celsius y 122 grados Celsius. De esta manera, 0 grados Celsius ya estaba indicado y aquí indicamos la temperatura final, 122 grados Celsius. Y entonces lo que vamos a hacer es plantear la gráfica correspondiente. Tenemos entonces hielo inicialmente a 0 grados Celsius que va a llegar a vapor de agua. ¿Ok? Entonces, si recordamos la lámina pasada, fíjense, vamos a buscarla. Aquí está, ¿no? Aquí tenemos hielo, aquí está a 0 grados Celsius. Para que llegue a vapor de agua, es decir, hasta acá, ¿qué debe pasar? Pues primero, un cambio de fase en 0 grados Celsius, el hielo se transforma en agua líquida. Después, una vez que todo el hielo se ha transformado en agua líquida, el líquido aumenta su temperatura desde 0 hasta 100. Cuando llega a 100 grados Celsius, el agua líquida se empieza a evaporar, ¿no? Que se indica en esta parte de la gráfica. Cuando todo el agua líquida se ha evaporado, nuevamente el vapor de agua aumenta su temperatura hasta donde nosotros queramos, en este caso 122. ¿Ok? Entonces, esta parte de la gráfica, acá, acá, acá y acá, pues es la que nos va a servir para resolver nuestro problema. Entonces, regresamos a la lámina del problema en cuestión. Como les decía, tenemos hielo a 0 grados Celsius. Entonces, lo primero que va a pasar es que el hielo cambia su fase, ¿no? Se derrite. Una vez que todo el hielo se ha derretido, tenemos agua líquida que va a aumentar su temperatura desde 0 hasta 100 grados Celsius. Después, una vez que el agua está en 100 grados Celsius, va a cambiar su fase. El agua líquida se va a empezar a evaporar.
Y cuando toda el agua líquida se haya evaporado, entonces el vapor de agua pues va a elevar su temperatura desde 100 hasta 122 grados Celsius. ¿Ok? Esta es la gráfica que describe la transformación que va a experimentar el hielo que se encontraba a 0 grados Celsius a vapor de agua a 122 grados Celsius. Observamos nosotros que tenemos pues 1, 2, 3, 4 partes en esta gráfica. Aquí están las 4 partes. La vamos a llamar así: Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Ok? Bien, recuerden que las partes que consisten en rectas horizontales indican cambio de fase. Entonces Q1 es un calor latente. ¿Ok? Recuerden que el calor latente es el calor necesario para que la sustancia experimente un cambio de fase. Entonces Q1 y Q3 serían calores latentes. Y estos Q2 y Q4 que están representados por una recta inclinada se conocen como calor sensible, como lo que hicimos en la actividad número 8. ¿Ok? Entonces, el calor sensible es la cantidad de calor que se debe agregar a una sustancia para que eleve su temperatura, manteniendo constante su fase. Muy bien. Ahora sí, vamos a cuantificar la cantidad de calor total que se requiere para llevar a cabo esta transformación. ¿Ok? Para hacerlo más fácil, pues vamos a calcular estos calores por separado. ¿Ok? Entonces, Q1 es un calor latente de fusión. ¿Ok? Entonces, para calcularlo, usamos la fórmula Q1 igual a M por HF. ¿Ok? M es la masa de la sustancia, que en este caso es 20 gramos, y HF está en la tablita o en una lámina anterior. Aquí está, masa 20 gramos, HF 80 calorías por gramo. Hacemos la operación y tenemos 1600 calorías. Entonces, para que los 20 gramos de hielo a 0 grados Celsius se derritan completamente, hay que agregar 1600 calorías. Muy bien, continuamos. Ahora, este Q2 es un calor sensible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque provoca un cambio de temperatura en el agua líquida. ¿Cómo calculamos este Q2? Pues con la formulita que ya habíamos estudiado al inicio de este parcial. Aquí está. M, masa, por C, calor específico del agua líquida, por delta T. Recordamos que delta T es diferencia de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, fíjense, para esta etapa, el delta T pues va a ser, empieza en 0, termina en 100, el delta T va a ser 100 menos 0. ¿Ok? Final 100, inicial 0, 100 menos 0 es 100. ¿Ok? ¿Qué masa vamos a usar? Pues la misma, los 20 gramos, porque todo el hielo se ha convertido en agua líquida. ¿Qué calor específico vamos a usar? Pues el mismo que ya conocemos para el agua, que es 1 caloría por gramo por grado Celsius. Es decir, nos quedaría lo siguiente: masa 20 gramos, C, 1 caloría sobre gramo y grado Celsius, el calor específico del agua que nosotros hemos trabajado desde el inicio de este parcial, por 100 grados Celsius, que es el delta T. Haciendo la operación nos queda 2000 calorías. ¿Ok? Muy bien, pues vayan anotando, por favor. Estaba checando en la pizarra de Jamboard que muchos empezaron a hacer la parte 2 de la actividad 11, pero no consideraban todas estas partes, ¿ok? Está muy padre porque pues hoy vamos a aprender algo nuevo y vamos a modificar esas respuestas. Avanzamos entonces, ya tenemos cuantificado Q1, ya tenemos Q2, ahora vamos con Q3. Este Q3 nuevamente es una recta horizontal, indica un calor latente, un cambio de fase. En este caso el cambio de fase es de líquido a vapor, entonces es una vaporización, por lo que vamos a usar esta formulita. Q3 es igual a M por HV, masa por el calor latente de vaporización, ¿no? La masa es la misma, son los 20 gramos. Aquí fíjense, la masa no va a cambiar. Recuerden que la sustancia se transforma entre una fase u otra, pero mantiene constante su masa. Entonces aquí HV, el valor que ya habíamos visto en una lámina pasada, 540 calorías por gramo.
Y entonces tenemos 10.800 calorías. ¿Ok? Ya tenemos aquí el Q3. Nos falta el Q4. Ahora, este Q4 pues es un calor sensible. ¿Ok? Es un calor que produce un cambio de temperatura. ¿Ok? Como acá, ¿no? MC delta T. ¿Qué calor específico vamos a usar para esta zona, para agua arriba de 100? Pues vamos a recordar que el agua arriba de 100 grados Celsius está en forma de vapor de agua. Por lo tanto, tenemos que usar el calor específico del vapor del agua, CV, ¿ok? Está en su apunte, a ver, vamos a checar acá, en la diapositiva pasada. Aquí está CV, calor específico del vapor de agua, 0.48 calorías sobre gramo y grados Celsius. Entonces, este valor lo sustituimos en la fórmula para el Q4, de tal manera que nos queda así. Q4, la masa siguen siendo los 20 gramos, CV 0.48 calorías sobre gramo y grados Celsius, y el delta T, aquí dice 22. ¿Por qué 22? Recuerden, delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Ojo, estos delta T's van a ser calculados por cada etapa. Por ejemplo, este Q4 empieza en donde? En 100 grados Celsius y termina en 122. Entonces el delta T va a ser 122 menos 100. Temperatura final menos temperatura inicial. 122 menos 100 pues nos da 22 grados Celsius. ¿Ok? Hacemos la operación y nos quedan 211.2 calorías. ¿Sí? Vayan tomando sus apuntes, chicos. Entonces nosotros hemos cuantificado Q1, Q2, Q3 y Q4. Por lo tanto, para conocer la cantidad de calor total para llevar a cabo esta transformación, 20 gramos de hielo a 0 grados Celsius en vapor de agua a 122 grados Celsius, pues hay que sumar, como ustedes seguramente ya imaginaron, Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Sí? De tal manera que tenemos el Q total. Sustituimos los valores y el calor total es este, 14.611.2 calorías. Por favor, hagan las cuentas ustedes y comprueben que es así. Si tienen dudas, pues en la tardecita pueden nuevamente visualizar este video, darle pausa y hacer paso a pasito las cuentas si es que se perdieron en algún momento. ¿Ok? Lo importante entonces es reconocer qué fórmula voy a usar en cada una de las etapas. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, para la etapa 1 estoy usando MHF, que es una fórmula correspondiente al calor latente, ¿sí? Usamos un calor latente porque tenemos una recta horizontal que representa una temperatura constante, un proceso con temperatura constante que es un cambio de fase, ¿no? Q2 es una recta inclinada que representa un cambio de temperatura. Cuando la sustancia experimenta un cambio de temperatura, la fase permanece igual, no cambia. Entonces Q2 se calcula como M por C por delta T. ¿Qué valor de C voy a usar? Pues me fijo, Q2 se encuentra entre 0 y 100 grados Celsius. Por lo tanto, entre 0 y 100 grados Celsius el agua se encuentra en forma líquida. Por lo tanto, uso el calor específico del agua que ya habíamos trabajado en clase, 1 caloría por gramo y grados Celsius. Ahora, para Q3 nuevamente tenemos una recta horizontal que representa un cambio de fase, por lo tanto Q3 es igual a M por HV. HV, ¿por qué? Porque en 100 grados Celsius el cambio de fase que ocurre es la vaporización. Y por último, Q4 nuevamente es una recta inclinada, entonces usamos la fórmula del calor sensible MC delta T. C, calor específico. ¿Cuál uso? Pues me doy cuenta, arriba de 100 grados Celsius el agua se encuentra en forma de vapor, por lo tanto uso CV. ¿Okay? Muy bien, es lo que debo considerar para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, chicos, por favor, saquen la actividad número 11. Van a resolver ustedes en equipos, en salas, la parte número 2, que es la que tiene que ver con la cuantificación
del calor total para llevar a cabo una transformación. Bien, esa es la actividad número 11. Esta parte 1 ya la resolvieron ustedes. Entonces vamos a pasar a resolver la parte número 2, que nos dice, determina la cantidad de calor necesaria para efectuar los siguientes cambios. El ejercicio 1 es sobre 300 gramos de hielo a menos 23 grados Celsius en agua líquida a 0 grados Celsius. Pues vamos a resolver juntos este ejercicio. Muy bien, recordamos, lo primero que debemos hacer es identificar el estado inicial de la sustancia y también el estado final. Entonces tenemos hielo a menos 23 grados Celsius que va a ser transformado en agua líquida a 0 grados Celsius. Vamos a trazar primero nuestra curva de calentamiento. En el eje vertical ponemos temperatura en Celsius, en el eje horizontal el tiempo en minutos. Ubicamos los puntos de referencia, el punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius, el punto de fusión del agua, 0 grados Celsius, y entonces vamos aquí a anotar el punto o la temperatura inicial del hielo, que es menos 23 grados Celsius. Ok, aquí está menos 23 grados Celsius, y la final va a ser 0 grados Celsius. Muy bien. Fíjense algo bien importante, ¿eh? Es hielo. Hielo a menos 23 grados Celsius y se debe transformar en agua líquida a 0 grados Celsius. Si ustedes recuerdan bien, el cambio de fase del hielo al agua líquida ocurre a 0 grados Celsius. Entonces, el hielo que se encuentra originalmente a menos 23 grados Celsius debe llegar primero a esos 0 grados Celsius. Entonces, trazamos esta primera parte de la gráfica, una recta inclinada que está representando el cambio de temperatura del hielo de menos 23 grados Celsius a 0 grados Celsius. ¿Okay? En esta primera etapa, el hielo sigue siendo hielo, no cambia de fase, no se derrite. ¿Okay? Una vez que todo el hielo está a 0 grados Celsius, si seguimos agregando calor a la sustancia, pues va a ocurrir el cambio de fase, ¿no? Y el cambio de fase se representa por medio de esta recta horizontal. Muy bien. Entonces, en esta primera etapa, el hielo cambia su temperatura de menos 23 a 0 grados Celsius. En esta segunda etapa, el hielo se derrite, se convierte en agua líquida y esto ocurre a 0 grados Celsius. Fíjense, el estado final de la sustancia debe ser agua líquida a 0 grados Celsius, quiere decir que ya llegamos. Muy bien, entonces ahora sí vamos a resolver numéricamente este problema. Aquí tenemos en esta parte Q1 y aquí tenemos Q2. Recordamos que Q1 es un calor sensible, Q2 es un calor latente. Muy bien, entonces Q1 como es calor sensible, se va a calcular como M por C por delta T. C, recuerden, calor específico. ¿Ok? Fíjense, abajo de 0 grados Celsius el agua está en forma de hielo. Por lo tanto, este calor específico pues debe ser el calor específico del hielo. C sub H debemos anotar. Sustituimos los valores. La masa son 300 gramos, el calor específico del hielo, ya lo sabemos, 0.5 calorías por gramo y grado Celsius, y el delta T, fíjense, se encontraba inicialmente en menos 23 grados Celsius y termina en 0. Entonces el delta T pues debe ser final 0 grados Celsius menos la inicial, que es menos 23 grados Celsius. Si hacemos un poco de álgebra, tendríamos aquí que menos por menos es más. Entonces 0 más 23 pues nos da 23 grados Celsius. Entonces este sería el delta T para Q1. Pues vamos a sustituir los valores. Aquí está. Y si hacemos esta operación, vamos a tener como resultado 3.450 calorías. Muy bien, entonces ya tenemos hecha esta primera etapa Q1. Ahora calcularemos la etapa Q2. Q2 nuevamente está representada por una recta horizontal, temperatura constante, que representa cambio de fase. Es decir, Q2 es un calor latente, por lo que la fórmula que vamos a usar es esta, M por HF. ¿Y HF por qué? Porque lo que está pasando es la fusión, el cambio de fase que experimenta la sustancia es la fusión a 0 grados Celsius. ¿Ok?
Entonces simplemente sustituimos los valores, la masa sigue siendo la misma y HF recordamos que vale 80 calorías por gramo. Y al hacer la operación tendremos 24.000 calorías. ¿Ok? Hemos cuantificado Q1 y Q2 y entonces para tener el calor total requerido para esta transformación, pues simplemente vamos a sumar Q1 más Q2, es decir, 3.450 calorías más 24.000 calorías. Y eso nos da un total de 27.450 calorías. ¿Ok? Muy bien, pues hemos terminado el ejercicio. Es importante, repito, reconocer cuál es el estado inicial de la sustancia, cuál es el estado final, identificar si va a haber un cambio de fase, y entonces con esto trazar la gráfica, identificar cuál es Q1, cuál es Q2, identificar la fórmula que vamos a usar, recordando que si tenemos una recta inclinada, estamos hablando de un calor sensible y usamos M por C por delta T. Si es una recta horizontal, estamos hablando de un calor latente y usamos M por H. HF para 0 grados Celsius y HV para 100 grados Celsius. Muy bien, chicos, pues ustedes sigan avanzando en equipos con los demás ejercicios. Ya en la clase del día jueves ya podré checar cómo lo hicieron y responder las dudas. A trabajar, chicos.